Hola otra vez. Bueno, nos repetimos como la cebolla, ¿verdad? Nada, seguimos haciendo exámenes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y según pone aquí en los enunciados, para graduado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática y en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Bueno, son los exámenes de primero de Física 2. ¿De acuerdo? De toda la parte de campo magnético, eléctrico sobre todo, de ondas os ponen, bueno, por lo menos teoría, pero ni este año, que yo recuerde, tampoco os han puesto nada más a una de teoría. Bueno, pues vamos a... Sí, sobre todo, como, bueno, ya habéis visto o estáis viendo, hay que dominar claramente el campo eléctrico y el magnético. Si eso lo dominamos, los problemas los tenemos hechos. Y después, bueno, por la teoría, como siempre, pues hay que estudiársela. Vale, lo que pasa es que la teoría del campo eléctrico y magnético, dominándolo, pues bueno. Vamos a ver, mirad, en este problema, que como os digo, se trata es de junio del 2019, primera semana, ¿vale? Se va a utilizar una de las leyes de las varias que hay en el magnetismo, que es la que nos habla de la fuerza que un campo magnético ejerce sobre un conductor, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre aquí, el campo magnético, en vez de ser una constante o ser dado, va a ser producido por un cable indefinido, con lo cual aparece la ley del campo magnético creado por un conductor indefinido. O sea, mezclamos esas dos. Si miráis en nuestra teoría, veréis que efectivamente hay tres leyes, que son fuerzas que los campos magnéticos ejercen sobre cargas y movimiento cables, campos magnéticos que producen las cargas y movimiento de los cables con corrientes, y por último la tercera ley, que es la ley de la inducción. Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a ver, que aquí dice que tenemos un hilo rectilíneo infinito recorrido por la intensidad de 30 amperios y tenemos una espira rectangular de lados ABC D, cuyos lados BC y DA, de longitudes 200 milímetros, son paralelos al conductor. Entonces, mirad, el conductor lo hemos dibujado hacia arriba, no nos decían nada. Aquí hemos puesto un sistema cartesiano, ¿va? Por si nos hace falta, ¿va? Y siempre para explicarnos y dar resultados siempre nos puede venir bien. Y aquí hemos puesto el conductor, ya veis, rectilíneo indefinido con una corriente de 30 amperios. Y hemos dibujado una espira, tal como nos dicen. Fijaos, nos dicen que por la espira se recorre una intensidad de 10 amperios, la hemos puesto en ese sentido, y después, atención, porque nos dicen que los lados BC y DA, ya veis, son de 200 milímetros, o sea, 0,2 metros, y sin embargo, el lado AB y el lado CD, que son perpendiculares al hilo, son de 100 milímetros. Nada, eso leed el problema tranquilamente y está bastante bien explicado, una figurilla no vendría mal, pero bueno. Esta sería la situación, ¿vale? Ya veis, los lados de la espira, 0,1 el horizontal, 0,2 el vertical, y nos dicen que calculemos la fuerza ejercida sobre cada lado de la espira por el campo magnético creado por el conductor, teniendo en cuenta que se encuentra separada el hilo 100 milímetros, ¿vale? Que es lo que hemos puesto aquí, ya veis, estos 100 milímetros, que son 0,1 metro, es lo que está separada la espira del conductor, ¿de acuerdo? Bueno, como nos preguntan las fuerzas sobre cada uno de los lados, pues empezamos con el lado DA. Hemos puesto DA porque la corriente va desde D hasta A. Entonces, ya veis, pues hemos dibujado aquí la situación. Hemos dibujado el hilo indefinido a la izquierda con su intensidad de 30 amperios, ¿vale? 30 amperios, y el lado de A con su intensidad de 10 amperios hacia arriba, ya que no nos decía nada, como decimos, y se trata de calcular la fuerza sobre esa espira, o sea, sobre ese lado. Vamos a ir. Claramente, lo primero que tenemos que ver es que efectivamente el lado de A está dentro del campo magnético producido por el cable indefinido. Por lo tanto, tenemos que saber calcular cuál es ese campo magnético. Bueno, se ha hablado ya muchas veces, yo creo que, ¿vale? El campo magnético creado por ese hilo indefinido I sub 1, en todos los puntos donde está el lado de A, es hacia adentro. Podéis utilizar la regla de la mano derecha, la intensidad va hacia arriba, con lo cual el dedo gordo hacia arriba, y los dedos vienen en este sentido, con lo cual a la derecha se meten hacia adentro.
También, aprovechando, bueno, que no está aquí, siempre os he dicho en los apuntes que también el campo magnético creado por un hilo, si lo vemos de esta manera, tendría el sentido del producto vectorial de este vector, que es el vector que lleva la dirección de la intensidad, que llamamos L, por el vector D, que es el vector que va desde el cable al punto, que en este caso, el punto donde queremos calcular el campo magnético, que es el punto, bueno, en todos los puntos donde está la espiga, o sea, el lado de A es el mismo, el campo magnético, porque todos esos puntos distan los mismos del cable indefinido, por el cual circulan los 30 amperios, y entonces también una manera de ver el sentido, aparte de la regla a mano derecha, es como producto vectorial de L por D, ¿vale? El vector D. Entonces, como veis, giraríamos el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, el campo magnético se metería hacia adentro, ¿de acuerdo? Bueno, de cualquier manera, ya sabemos que el campo magnético va hacia adentro y su módulo, que es lo que nos hace falta, ya veis, viene dado por la ley mu sub 0 y su 1, la intensidad que circula por el cable indefinido, partido de 2 pi veces la distancia. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Que el hilo DA, el hilo DA, está inmerso dentro de este campo magnético. 6 por 10 a la menos 5. Claro, todos los puntos del hilo distan lo mismo del hilo indefinido, por lo tanto, en todos esos puntos donde está el hilo DA existe el mismo campo magnético de valor 6 por 10 a la menos 5 Tesla. Y ahora ya, la otra ley que debemos de saber es que cuando un cable está dentro de un campo magnético, ese campo magnético ejerce sobre él una fuerza que viene dada por la ley que os he puesto aquí, que debemos de saber, que es esta. La fuerza sobre el lado de A será la intensidad que circula por él por el producto vectorial del vector L, que es el que indica la intensidad, que va desde D hasta A, y de longitud y de módulo, lo que mira el cable. Y por eso ya veis, pues, hemos puesto ahí el vector de A por el vector beta sobre el lado de A. Como estamos viendo que son perpendiculares, el módulo de ese producto vectorial es el producto de los módulos, con lo cual ya hemos calculado aquí, ya veis, en la fuerza en módulo. ¿De acuerdo? Hemos cogido, nada, la intensidad y ahora el módulo del producto vectorial es el producto de los módulos por el seno de 90, que es 1. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Eso sí, fijaos, como hay que llevar L sobre beta, giraríamos en este sentido y si miramos desde la derecha, veríamos que estaríamos apretando el tornillo y se nos metería en la pared hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Con lo cual, este sería el módulo, ya lo hemos puesto ahí, sería 1,2 por 10 a la, o sea, 12 por 10 a la menos 5 newtons y sentido hacia la izquierda. Por lo tanto, también aquí lo hemos puesto en forma vectorial, como veis, dado el sistema cartesiano que hemos puesto al principio, donde la Y, el eje X iba hacia la derecha, en este caso la fuerza es hacia la izquierda, con lo cual sería 12 por 10 a la menos 5 por menos Y. Bueno, sobre el lado AB, vamos en orden, o sea, perdón, sobre el lado BC, el otro paralelo al anterior, ya lo hemos dibujado aquí, el lado BC, ¿vale? Que es paralelo al anterior, pero está más alejado. Fijaos, la idea va a ser la misma, exactamente la misma. Mirad, aquí la intensidad viene hacia abajo, eso es lo que cambia, evidentemente, y también cambia que la distancia de los puntos en donde está el lado BC, pues es mayor. Esto sería B, esto sería C. Entonces, claro, la distancia del cable indefinido a los puntos que ocupa el lado BC es 0,1 más 0,1. Fijaos en la figura, 0,1 era la distancia a la espira al lado de A y la distancia B también es 0,1, con lo cual la distancia del lado BC al cable indefinido es 0,1 más 0,1, 0,2. De tal manera que hemos vuelto a calcular exactamente igual el campo magnético creado por el hilo indefinido a la derecha suyo sigue siendo hacia adentro, lo que pasa que en este caso al ser la distancia mayor es más pequeño y aquí lo tenemos. Este sería el campo magnético que crea el hilo indefinido en los puntos donde está el lado BC de la espiral. Por lo tanto, podemos aplicar la misma ley
que como son dos, sería la intensidad I2 por el producto vectorial del vector BC por el vector beta BC. Que podríais utilizar vectores, daos cuenta que hemos puesto un sistema cartesiano y que están claramente puestos los vectores y su sentido, pero evidentemente ya veis que al llevar el lado BC, fijaos, BC va hacia abajo y el campo magnético va hacia adentro, al llevar B sobre C, si miramos desde aquí veríamos girar en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿va? Y entonces vendría hacia nosotros, ¿vale? Hacia nuestros ojos. Espera, sí, contrario a las agujas del reloj, perdón, que no sé si aquí lo he dicho bien. Mirad que si aquí miramos con estos ojos, giraríamos en el sentido de las agujas del reloj, con lo cual meteríamos el tornillo, que vamos, la fuerza estaba bien puesta, lo que pasa que no sé si lo he dicho bien. Bueno. Además, en este caso, como la intensidad es en sentido contrario, podríamos pensar directamente que la fuerza es el sentido contrario al lado anterior, ¿vale? Era la intensidad hacia arriba. Y entonces, bueno, el módulo sería el módulo de I2 por el módulo del campo magnético, que hemos calculado que era 3 por 10 a la menos 5, por la longitud del cable, que es 0,2. La longitud BC, como veis aquí en el dibujo, es 0,2. Bueno, pues ya tenemos las dos fuerzas sobre los dos lados paralelos al hilo indefinido que produce el campo magnético y por lo tanto la fuerza sobre la espira. Y ahora ya nos quedan los dos lados que son perpendiculares a la espira. Aquí tenemos el lado AB. Ya veis, fijaos, hemos ido en orden. El primero vemos el lado BA, aquí arriba, ya veis, paralelo al hilo indefinido, aquí el lado BC, también por comodidad, también paralelo al hilo, hacia abajo, y ahora nos metemos con el lado, con el lado AB, que es perpendicular al hilo. Vale. ¿Qué problema tenemos aquí? Mirad, tenemos un problema que es que en los puntos del lado AB el campo magnético es variable, claro, porque cada punto del lado AB dista una distancia distinta del hilo indefinido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues la idea que os podéis imaginar. Hemos cogido a una distancia X del hilo, hemos cogido este trocito infinitesimal de conductor, ¿va? En el sentido de la corriente y viene hacia la derecha, y este sería el trocito infinitesimal de conductor, que claramente sería de longitud dx y de dirección y en el sentido de la intensidad. Ese es el trocito infinitesimal de conductor. El campo magnético a esa distancia x del hilo, aplicando la misma ley, sería hacia adentro también, pero de módulo, como veis aquí, lo que hemos puesto, mu sub 0i del hilo, partido de 2pi, x, que es la distancia a la que está ese trocito infinitesimal, ¿vale? De diferencial L del hilo indefinido. Bueno, y calculamos la fuerza sobre ese conductor, ese trocito infinitesimal. Ya veis que al llevar diferencial de L sobre beta, giramos en este sentido. Entonces, si nos ponemos desde arriba, deberíamos de ver que estamos girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, con lo cual vendría hacia nosotras, hacia nuestros ojos, la fuerza que es diferencial de F, ¿vale? Si no, como hemos hecho en algún problema, oye, ahí tenemos dibujados los vectores, diferencial de L va en la dirección del eje Y, beta va en la dirección del eje Z, pero negativo, podéis perfectamente hacer el producto vectorial de esos dos vectores y veréis que es en el sentido Y positivo, ¿de acuerdo? Pero ahorramos tiempo si lo vemos visualmente. Si no, insistimos, como hemos hecho en el problema, bueno, anterior, lo que pasa que no sé si lo veréis anterior a este o no, hemos dicho, bueno, si no se ve visualmente, utilizamos la ley vectorial del producto vectorial y así nos sale fijo bien. Pero bueno, si lo vemos visualmente, que yo creo que a este nivel deberíais de verlo, ahorramos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos dicho, bueno, pues el diferencial de fuerza que es hacia arriba sería, como veis, la intensidad que circula por el cable AB, que es 10, el campo magnético que hay en ese trocito infinitesimal, que depende de la X, por la longitud del trocito infinitesimal. De tal manera que todas las fuerzas van hacia arriba, con lo cual puedo sumar sus módulos integrando entre 0,1, que es donde empieza A, y 0,1 más 0,1, que es donde acaba el cable AB. De tal manera que nada, esa integral sale todo fuera de la constante, me queda un logaritmo
claro, diferencial de x entre 0,1 y 0,2, que sería logaritmo de 0,2 menos logaritmo de 0,1, que aplicando las propiedades sería logaritmo de 0,2 entre 0,1, que es logaritmo de 2. Por 6 por 10 a la menos 5, y ya sabemos que es hacia arriba. La hemos remarcado en módulo. Bueno, el carácter vectorial, ya veis, lo hemos puesto con el dibujo, pero también, si lo queremos poner en forma vectorial, pues J, ¿va? ¿De acuerdo? Bueno, y el lado CD igual, pero de sentido contrario al lado AB, porque evidentemente la simetría, o sea, sobre los puntos del lado CD, el campo magnético va a ser exactamente el mismo, el tratamiento va a ser exactamente el mismo, lo único que al ser la intensidad en sentido contrario, la fuerza va a ser en sentido contrario, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que la fuerza total sobre la espira, si nos lo hubieran preguntado, aquí es que nos han preguntado la fuerza sobre cada lado, no nos hemos librado de hacer esta integral. Si nos hubieran preguntado la fuerza total sobre la espira y no nos preguntan sobre cada lado, pues nos podemos ahorrar el cálculo de las fuerzas magnéticas sobre estos dos lados horizontales, porque las dos se anulan. Y entonces la fuerza magnética total, o sea, la fuerza total que el campo magnético creado por el hilo indefinido produce sobre la espira, sería la suma vectorial, evidentemente, sobre el lado DA, que lo tenemos aquí, ¿vale? Esto, que es un 12 por 10 a menos 5 hacia la izquierda, más sobre el lado BC, que es, ya veis, 6 por 10 a menos 5 hacia la derecha. Con lo cual, en este caso, sería, sumando vectorialmente los dos, pues bueno, pues como hacia la izquierda es mayor que hacia la derecha, la fuerza neta sobre la espira sería hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Que también nos lo podrían haber preguntado. Entonces, sumaríamos, como estamos diciendo, la fuerza sobre el lado BC, ¿va? Y sobre el lado DA, porque sobre los dos lados perpendiculares se anula, ¿de acuerdo? Bueno, ya veis que en pequeño, bueno, esta pizarra, insistimos, la tendréis a vuestra disposición, por lo menos en la peli, se pone al final, pero bueno, en pequeñito, pero bueno, también podéis ver la película todas las veces que queráis para que queden claras las cosas y, como siempre decimos, preguntarnos si no, ¿vale? Pues nada, acabamos aquí, este problema, pues hasta el próximo y ánimo y para adelante.